Bendiciones con todos. Tema 37, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca las ofrendas de Caín y Abel, primera parte. El texto que vamos a utilizar es Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Escuchen el versículo 3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Ahora, la frase al llegar el tiempo de la cosecha, el versículo en la Reina Valera fue traducido así. Y aconteció andando el tiempo, que contiene la palabra hebrea kesh, que significa término o al final del tiempo o al final de los días. Es un tiempo determinado por Dios para que Caín y Abel hicieran una ofrenda, por lo que esta expresión pudo referirse al Shabbat, el sábado, que es el final de los días de la semana, en el día que Dios bendijo y declaró santo al final de la creación, todo. ¿Sí? En las escrituras no nos afirma exactamente cuándo ocurrió este evento, pero debió haber sido entre el momento en que los hijos de Adán tuvieron la edad suficiente para seguir el ejemplo de sus padres y que pudieran llevar a cabo sacrificios por sí mismos. Y por otro lado, esto debió haber sucedido antes del nacimiento de su hermano Set, quien tomaría el lugar de Abel, Génesis capítulo 4 versículo 25. Así que tenemos una ventana de tiempo de al menos 100 años, porque Set nació cuando Adán tenía 130 años. Mire lo que dice Génesis capítulo 5 versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Ahora, la frase Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Esta es la primera mención de un sacrificio hecho por el hombre en las Escrituras. Y aunque su origen no se explica en el Antiguo Testamento, podemos inferir que los procedimientos y requerimientos del sacrificio debieron haber sido transmitidos de Adán y Eva a sus hijos, como los revela el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11 versículo 4 y Romanos capítulo 10 versículo 17. El concepto de sacrificio fue originado en la mente del Señor con la intención de que la gente pudiera acercarse y tener comunión con Él. Una vez que la causa de la separación, el pecado, hubiera sido expiado a través de la transferencia de los pecados al animal que es ofrecido, la ira de Dios, que estaba destinada originalmente para los pecadores, era adjudicada a un sustituto inocente. El sacrificio era consumido por el fuego, el cual representaba la ira de Dios. A pesar de toda la enseñanza que Dios les dio, y aunque Caín y Abel se encontraban bajo las mismas circunstancias, al haber nacido fuera del jardín de Edén de los mismos padres pecadores y de quienes heredaron la misma naturaleza pecaminosa, vemos que sus ofrendas para el sacrificio fueron muy diferentes. Observe que la Biblia no menciona que la ofrenda de Caín haya constado de la mejor de los frutos, o que fueron los primeros frutos, sino que solo trajo algunos de sus cultivos. Caín, al no seguir las instrucciones para el sacrificio, mostró un corazón orgulloso, rebelde e incrédulo, porque presentó una ofrenda que era fruto y obra de sus manos. Génesis, mire lo que dice Proverbios capítulo 21 versículo 27. El sacrificio del malvado es detestable, sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones. Además, su ofrenda muestra la ignorancia de Caín acerca de la condición pecadora, con sus consecuencias de muerte y juicio, tal y como ocurrió con sus padres, despreciando este gran privilegio para enmendar su situación, para que sus pecados fueran limpiados y para estar cerca del Señor. Parecía que Caín solo fue a llevar la ofrenda porque era tiempo de hacerlo, o para cumplir con lo que sus padres le pidieron, pero sin ningún deseo o motivación interna para llevar a cabo. Por lo tanto, él y su ofrenda fueron rechazadas. Ahora el versículo 4 de Génesis 4:4. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras criaturas de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda. Ahora la frase Abel también presentó su ofrenda. La palabra ofrenda viene de hebreo minja, que utiliza para describir un regalo de Dios, que pueden ser tanto ofrendas de animales como frutos de la tierra. En este caso, la ofrenda de Abel fue el más excelente sacrificio de acuerdo a lo designado por Dios, demostrando que él hizo este sacrificio por fe, porque entendió que él se podía acercar a Yahvé
a través de un sacrificio de la sangre del mejor de los corderos, una víctima inocente y sin defectos. Su ofrenda fue la manifestación exteriorizada de su fe interna, mostrando su reverencia, humildad, sinceridad y obediencia al Señor. Pero lo más importante fue que su sacrificio reveló una fe más profunda en el pacto de Dios, en el Salvador prometido a sus padres, Jesucristo. Podemos concluir que fue el estado de su corazón, el de un hombre justo, el que hizo toda la diferencia para que Dios aceptara su acto de adoración. Abel sabía que él merecía la muerte y el ser juzgado por sus pecados, pero al reencontrar un sustituto en el sacrificio estaba glorificando a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel mostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ahora, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras criaturas de su rebaño, Abel no solo trajo el mejor de sus corderos, sino que también seleccionó las mejores partes como parte de su ofrenda. Esto hace referencia a la grasa del animal. Desde la primera ofrenda de Abel presentada al Señor, vemos que apunta al sacrificio futuro que haría Cristo por toda la humanidad. El primogénito Yahvé, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero sin mancha y sin defectos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Ahora, la verdad es que la mejor ofrenda que podemos dar a Dios es nuestra vida completa a su servicio, reconociendo el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Entonces, hermanos, amigos, familiares, perdimos la relación con Dios, perdimos la comunión con Dios, y en Cristo podemos recuperarla. Mire cómo está el mundo, mire cómo se están muriendo las personas, y no sabemos si algunos buscaron a Cristo antes de morirse. Si no buscaron a Cristo antes de morirse, perdónenme por lo que voy a decir, pero será lamentable. Hay que buscar a Cristo, busque a Cristo, busque su palabra, ¿sí? Le estamos detallando, enseñando desde el principio, despacio, ¿sí? Con detalle, para que usted pueda entender el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, bendecimos tu palabra, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios, y que llegue a más personas. Más personas se acerquen a ti, Señor, glorificando y honrando tu nombre, Señor. Y oramos que tu gran misericordia, Señor, tu amor, nos ayude en medio de esta crisis tan difícil que está pasando en todo el mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día. Bendiciones.